superior el día de hoy. Esto para darle continuidad al tema, y vamos a tratar de hacer un video aquí más interactivo. Entonces empezamos con las articulaciones de miembro superior. Vamos a hablar con las articulaciones del hombro o de la cintura escapular. Entonces, la cintura escapular, acuérdense ustedes que es las articulaciones que están formadas por los huesos de la clavícula y el omóplato. Esa es la cintura escapular, y parte de los huesos del hueso del húmero, la extremidad superior. Entonces, el movimiento de la cintura escapular está implicado en las articulaciones que son la esternoclavicular, la acromioclavicular y la del hombro o glenohumeral, que también puede recibir ese nombre. Y la movilidad del hueso escápula u omóplato es esencial para que el miembro superior se pueda mover libremente. Y el hombro, como ustedes saben, pues es una articulación que tiene una gran cantidad de movimiento. Es una de las más móviles que tiene el ser humano. Entonces, vamos a hablar de esto y empezamos. Estas son las articulaciones de la cintura escapular. Aquí vemos la acromioclavicular. Vamos a ver por aquí la esternoclavicular, aunque aquí no se ve en esta fotografía. Y la glenohumeral. Estas son las articulaciones. La esternoclavicular, esta es una pregunta de examen. La acromioclavicular, la glenohumeral y la escápula torácica. La escápula torácica tiene una característica especial, y es que no es realmente una articulación, sin embargo se toma como una de estas. La primera que vamos a ver es la articulación esternoclavicular. Es una articulación en silla de montar o celar, sinovial, y es diartrósica. Por su estructura es sinovial y por su clasificación funcional es diartrósica porque tiene movimiento. Y se divide en dos por un disco articular que se une por firmes ligamentos. Entonces, esta es la esternoclavicular. Se divide en dos por estos ligamentos firmes que están acá, que se llaman los ligamentos esternoclaviculares. Se llaman ligamentos esternoclaviculares porque van del esternón hacia la clavícula. Es esto blanco que podemos ver aquí. Y eso le da solidez a la articulación. La extremidad external de la clavícula se une o se articula al manubrio del esternón y al primer cartílago costal. Aquí está el primer cartílago costal. Esta es la primera costilla, primer cartílago costal. Y vea, tiene estos ligamentos que se unen. La extremidad external de la clavícula se une a el primer cartílago y el esternón. Tiene una cápsula articular. Acuérdense que es sinovial, que rodea la articulación esternoclavicular, englobando la epífisis de la clavícula en su extremidad external. Y la estabilidad de esta articulación de la esternoclavicular depende de los ligamentos y de su disco articular, de los ligamentos esternoclaviculares anterior y posterior, y el ligamento interclavicular y el ligamento costoclavicular. Tiene una articulación, la articulación se llama
o está dada por la arteria torácica interna y superescapular. Y esa es la articulación. Aquí pueden ver ustedes la articulación esternoclavicular, hueso, la clavícula y el esternón, y aquí están los ligamentos que lo unen fuertemente, y aquí, aunque aquí no se ve el ligamento que lo une el primer cartílago, la extremidad esternal con el manubrio. La siguiente articulación que vamos a evaluar es la denominada articulación acromioclavicular. Es una articulación sinovial plana que se localiza más o menos a 2 a 3 centímetros en el punto más alto del hombro, formada por la parte lateral del acromión y la extremidad de la clavícula. Por eso se llama acromio, porque viene del acromio a la clavícula. Las superficies articulares son la extremidad acromial de la clavícula, que se articula con el acromión de la escápula, como les decía, y estos segmentos están recubiertos de un cartílago y están separadas por un disco articular incompleto en forma de cuña. Y aquí podemos ver entonces la articulación acromio, porque este es el acromio, y la clavícula en su extremidad acromial. La membrana fibrosa, que es la cápsula articular, es una membrana fibrosa, es relativamente laxa, es decir, no es tan fuerte, y se une a los bordes de las superficies articulares del acromión y de la clavícula, y tiene una membrana sinovial, porque acuérdense que es una sinovia, por tanto es una diartrosis. Y esta articulación tiene varios ligamentos. El ligamento acromioclavicular, que la refuerza superiormente, el ligamento coracoclavicular, que une la apófisis coracoides de la escápula con la clavícula y la divide en dos, o esos ligamentos se dividen en dos, en ligamento trapezoideo y conoideo. El ligamento conoideo se inserta en el vértice de la raíz de la apófisis coracoides y una base se inserta en el tubérculo conoideo del inferior de la clavícula, y el ligamento trapezoideo se inserta en la cara superior de la apófisis coracoides y se extiende hasta la cara inferior de la clavícula. Esta es la articulación, este es el proceso coracoide, y estos son los diferentes ligamentos. Aquí está el acromio, los diferentes ligamentos que hemos hablado: ligamento coracoacromial, acromioclavicular, coracoacromial, y esta es la clavícula. ¿Qué arterias irrigan esta articulación? Pues la arteria supraescapular y la tóracoacromial. Ahora vamos a ver en el atlas esta articulación. Entonces aquí podemos ver, vamos a agrandar un poquito la imagen, la articulación. Vean, la clavícula y el hueso omóplato, acromión clavicular, y ustedes pueden ver los diferentes ligamentos de los cuales hemos estado hablando. Por ejemplo, aquí en este atlas, si sale el ligamento, ustedes pueden ver aquí arriba acromión clavicular, y si ustedes, pues aquí nos va a dar una explicación del ligamento acromión clavicular, los otros ligamentos que están, el coracoclavicular, el coracoacromial. Entonces esta es la articulación que hemos estado hablando. La siguiente articulación es la glenohumeral, y la glenohumeral es sinovial de tipo esferoideo, es una diartrosis, es una enartrosis,
y permite una amplia variedad de movimientos, pero esto lo hace relativamente inestable. Esta es la que también se llama la articulación del hombro, y por eso es que es inestable. Esta es la articulación del hombro. Entonces, acuérdense ustedes, esta es la cabeza del húmero y tiene que casar en la cavidad glenoidea del omóplato. Entonces, por eso dice que es inestable, porque es incongruente. Para eso necesita un montón de estructuras a su alrededor para que ésta pueda funcionar. Sus superficies articulares es la cabeza del húmero, la cual es grande y redondeada y se articula en la cavidad glenoidea de la escápula. La cavidad glenoidea de la escápula es poco profunda, acuérdense cuando nosotros vimos la escápula, pero se amplía de manera ligera por un anillo formado por un rodete fibrocartilaginoso que se llama el labrum, con M, glenoideo. La cavidad glenoidea acoge poco más de un tercio de la cabeza del húmero, o sea, no queda completamente encerrada la cabeza del húmero en la articulación y se mantiene en su sitio gracias a unos músculos, que es un conjunto de músculos que se llama el manguito rotador. Y el manguito rotador no es nada más que 4 músculos que se llaman el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Esta es la articulación del hombro. Tiene una cápsula articular. La cápsula articular es laxa, rodea toda la articulación del hombro, se inserta en el borde de la cavidad glenoidea del omóplato y lateralmente en el cuello anatómico del húmero. Acuérdense que el cuello, el húmero tiene 2 cuellos, el anatómico y el quirúrgico. Invade la apófisis coracoides del omóplato para englobar dentro de la articulación la inserción proximal de la cabeza larga del bíceps. La cabeza larga del bíceps es una porción de un músculo que se llama bíceps. Bíceps, 2 cabezas, tiene una cabeza corta y una cabeza larga, y también por eso cuando a uno le duele el hombro, le puede doler abajo del hombro, porque ahí está este músculo. En la cápsula articular tiene 2 aberturas, y entre los 2 tubérculos del húmero hay una que sirve para que pase el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Esa es una. Acuérdense que el húmero tiene 2 tubérculos, tubérculo mayor y tubérculo menor, o el troquíter y el troquín, y una que está situada anteriormente e inferior a la apófisis coracoides del hueso omóplato, que permite que haya una bolsa subescapular y la cavidad sinovial de la articulación. Una bolsa cerosa se dice porque tiene más o menos como una estructura aceitosa que permite que haya una fricción adecuada. Esta es la articulación y vean ustedes la gran cantidad de ligamentos que tiene. Esta es la cápsula articular y vean cómo la engloba, teniendo, como dice, decía la diapositiva anterior, permite que haya un agujero dentro de ella entre los 2 tubérculos para que pase el tendón largo del bíceps. Los ligamentos glenohumerales son 3 bandas fibrosas. El ligamento coracohumeral, que va de la apófisis coracoides al húmero, el ligamento transverso del húmero y el arco coracocomial. ¿Qué hacen estos? Refuerzan, porque dijimos que era una articulación sumamente incongruente o débil, podríamos decir. Entonces, refuerza la articulación y le da fortaleza. La bolsa subacromial facilita el movimiento del tendón supraespinoso cuando éste pasa por debajo del arco para dirigirse hacia afuera de la articulación. Y esta es la articulación. Vean, aquí están sus ligamentos anteriores, los glenoides anteriores, su cápsula articular, la cabeza humeral, la cavidad glenoidea, y vean cómo es. Los movimientos de la articulación, pues tiene uno que se llama flexión, tiene otro que se llama extensión, tiene uno que se llama aducción, otro que se llama abducción, rotación interna, rotación externa, propulsión. ¿Y quién le irriga? Las arterias circunflejas humerales anterior y posterior. Acá podemos ver, vean cómo está recubierta por cartílago, tiene un fibrocartílago que rodea
la cavidad glenoidea para encerrar el tercio que habíamos hablado de la cabeza, y que este fibrocartílago se llama el labrum, y aquí está el manguito rotador que permite que se mantenga en una buena posición. Y aquí podemos ver la articulación glenohumeral. Esta es la glenohumeral. Vean ustedes la cápsula articular, los ligamentos que la mantienen firme, coracohumeral, el coracocomial. Vean los ligamentos y vean cómo se mantiene en esta posición, y que veamos que si quitamos esto, perdón, me confundí, si quitamos esta cápsula, pues lo que vamos a encontrar es la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. Entonces esa es una de las articulaciones más móviles del cuerpo, que es la glenohumeral, que también se puede llamar la del hombro. La siguiente es la escápulo-torácica. No es una articulación verdadera, ya que no se une por medio de huesos. La cara costal escapular queda separada del tórax por los músculos serrato anterior y el subescapular, y esta se desliza por la caja torácica como si fuera una articulación. Esta es la escápula torácica. No une huesos, sino une músculos con la articulación. Entonces recordamos las de la cintura escapular, las cuales van a ser la esternoclavicular, la acromioclavicular, la glenohumeral y la escápulo-torácica, que ya las vimos. Ahora vamos a hablar de las articulaciones del codo. La articulación del codo es una articulación sinovial de tipo gínglimo, que se localiza de 2 a 3 centímetros por debajo de los epicóndilos. Estos son los epicóndilos del húmero. Y va a tener como superficies articulares la extremidad inferior del húmero y las extremidades superiores del cúbito y del radio. Pero la articulación del codo se va a dividir en dos. La húmero-cubital, hablemos primero de la húmero-cubital, es una articulación de tipo troclear, porque hay una tróclea, se recuerdan, y une la escotadura troclear del cúbito con la tróclea humeral. La forma de la tróclea recuerda a un diábolo. Diábolo es como un yoyo chino, con un pequeño surco central donde se desliza la cresta sagital de la escotadura troclear. Entonces aquí veamos una polea. Esto es como una tróclea donde jala la estructura y la mueve, realiza un trabajo. Esta es la tróclea que habíamos dicho que tenía más o menos la forma como de un cono, y esta es la escotadura troclear del cúbito que nosotros la vimos cuando hablamos de esto. Por delante de esta cresta está la apófisis coronoidea, que ayuda a los movimientos de flexión del codo. Flexión es como que llevemos la mano hacia el hombro. Y el pico del olecranon se sitúa en la fosa olecraniana, que hace durante la extensión, cuando llevamos hacia abajo nuestro brazo. Esa es una extensión, y el olecranon se mete en esa fosa que nosotros habíamos hablado, que se llama la olecraniana, y que en algún momento lo dijimos. Entonces esta es la articulación del codo, la húmero cubital. La húmero radial, la hemisfera del capítulo del húmero y la fosita articular de la cabeza del radio. Esas son sus superficies articulares. Anatómicamente es una enartrosis y funcionalmente está vinculado por uniones ligamentosas a los movimientos del cúbito. Eso quiere decir que no se mueve solita, sino que se mueve en conjunto con la otra articulación. Esta es la articulación húmero radial. Aquí está la cabeza del radio.
la cabeza o capítulo con la cabeza del radio. Ahí también hay una articulación que se llama radio cubital proximal, que es la unión entre el radio y el cúbito en sus extremidades proximales. Entonces, la cabeza del radio se adapta y gira sobre la concavidad de la escotadura radial del cúbito, formando una articulación tipo trocoide, que no puede disociarse de la articulación radiocubital distal. Quiere decir que hay una articulación en el principio, en la extremidad superior, y una articulación radiocubital en la extremidad inferior de estos dos huesos largos. Ellas trabajan en conjunto. Si una se mueve la otra también. Y realiza movimientos de pronación y supinación. Supinar es pedir, como cuando piden dinero, y pronar es como que le lleven la palma de la mano a uno al contrario hacia arriba, que duele mucho si lo hacen. Y esta es la radio cubital proximal. El codo tiene una cápsula articular, como toda articulación diartrósica, que rodea esta articulación. Acordémonos entonces que en el codo no hay una sola articulación, sino es un conjunto de articulaciones. Esta cápsula articular se inserta en el húmero en la extremidad inferior en los bordes y cubre el capítulo y la tróclea, o la cabeza o capítulo y la tróclea por abajo de los epicóndilos, y la membrana sinovial recubre la superficie interna de la membrana fibrosa. El codo va a tener un sistema ligamentario. ¿Qué hacen los ligamentos? Refuerzan. Y son potentes bandas triangulares. El ligamento, que se llama colateral radial porque está del lado del radio, tiene forma como de un abanico y va desde el epicóndilo del húmero y se fusiona con el ligamento anular del radio. Rodea y sujeta la cabeza del radio en la escotadura radial del cúbito. El ligamento colateral cubital medial y triangular se extiende desde el epicóndilo medial del húmero hasta la apófisis coronoides y el olecranon del cúbito y tiene 3 fascículos. Estos son los ligamentos, vean. Los movimientos: flexión, extensión, supinación. Pronación, flexión, extensión, pronación, supinación son los movimientos. Y las arterias, pues, que irrigan el codo son anastomosis situadas alrededor de ella, es decir, las del brazo y las del antebrazo. Esta es la articulación del codo y, como podemos ver entonces, pues tiene varios segmentos. Podemos ver que la articulación del codo engloba al húmero, y el húmero se articula con el hueso cúbito y el húmero a su vez con el hueso radio, la húmero cubital y la húmero radial, y que a su vez el hueso cúbito y el radio están formados tienen una articulación que se llama radio cubital proximal. La siguiente articulación se llama la radio cubital distal. Es una articulación de tipo trocoide formada por la concavidad de la escotadura cubital del radio, que permite encajar y girar sobre ella la circunferencia articular del cúbito y hace el movimiento de pronar, supinar. Pronar es llevar la palma de la mano hacia arriba, eso es supinar, y llevar el dorso de la mano hacia arriba, eso es pronar, o como que quisiéramos girar la mano con mucha fuerza hacia arriba, eso se llama supinar. ¿Cuáles son las superficies articulares de esta articulación? La cabeza redondeada del cúbito con la escotadura cubital de la cara medial distal del radio. Tiene una cápsula articular que es una membrana fibrosa. La membrana fibrosa sinovial se extiende entre el cúbito y el radio y está reforzada por un ligamento anterior y otro posterior, que hace pronación-supinación. ¿Qué arteria le irrigan? Las arterias interóseas anterior y posterior, que irrigan la articulación radiocubital distal. ¿Cómo se llaman? Interóseas
anterior y posterior se llaman interóseas anterior y posterior porque ellas vienen de los espacios interóseos, de los músculos interóseos que vamos a ver cuando veamos músculos. Esta es la radio cubital distal. De acá lo que podemos ver es la articulación radiocubital distal que yo les decía, que engloba las dos articulaciones, los dos huesos largos, extremidades inferiores, tanto el radio como el cúbito, radio cubital distal, movimiento de pronación y supinación. La siguiente articulación que vamos a ver se denomina la radiocarpiana. Esta articulación está formada por dos carillas inferiores del radio y un disco articular. Ojo, el cúbito no forma la radiocarpiana o la de la muñeca, porque el cúbito no se articula directamente con el carpo, porque tiene un disco articular, un fibrocartílago, que es este que vemos aquí. Si ustedes ven, este es el cúbito, este es el radio. El radio sí se articula con radio y carpo, pero el hueso cúbito no, porque aquí hay un cartílago. El escafoides, que es este, y el semilunar se articulan con sus respectivas carillas en el radio, mientras que el piramidal lo hace en la parte más externa con el disco articular que está acá y los ligamentos capsulares. Las articulaciones del carpo se pueden dividir en intercarpianas, quiere decir entre los huesos del carpo, y mediocarpiana, entre la primera y la segunda hilera del carpo. Las intercarpianas comprenden las articulaciones que hay entre los huesos de una misma hilera del carpo, todas son artrodias. Entonces, el escafoides se articula con el semilunar, y esta articulación entre el escafoides y el semilunar se va a llamar escafosemilunar. El semilunar se articula con el piramidal y la articulación se va a llamar piramidosemilunar, y en la cara anterior del piramidal se articula el pisiforme, que es la articulación del hueso pisiforme. En la segunda hilera distal o distal del carpo, el trapecio se articula con el trapezoide. El hueso, entonces sería la trapezoidea, trapezoidea. El trapecio con el grande y el grande con el ganchoso. La articulación mediocarpiana es donde se articula la hilera proximal o primera hilera con la hilera distal o segunda hilera de los huesos del carpo. ¿Quién no entra en esta articulación? El hueso pisiforme, aquí está incorrecto. No existe el hueso piriforme, es el hueso pisiforme. Entonces, óbvienlo aquí, porque esto no está correcto. Es el hueso pisiforme. Y entonces aquí vemos un ejemplo más claro de las articulaciones. Primero, vean ustedes cómo la extremidad inferior, la que ocupa más espacio, es la radial, que la estudiamos en las clases anteriores. Y la radial, el escafoides y el semilunar se articulan. El piramidal no se articula con el cúbito porque aquí hay un fibrocartílago que no permite articularse. La primera hilera del carpo, escafoides semilunar, semilunar piramidal y piramidal pisiforme. Y la segunda hilera del carpo, trapecio, trapezoideo grande, grande ganchoso. La primera y la segunda hilera del carpo forman la mediocarpiana, la articulación de los de la primera con la segunda. Las articulaciones de la mano se van a llamar las carpometacarpianas, donde el carpo se articula con los huesos metacarpianos. Las intermetacarpianas, es decir,
entre los huesos del metacarpo, es decir, la articulación que hay entre el primero y el segundo, entre el segundo y el tercero, entre el tercero y el cuarto, entre el cuarto y el quinto, en su extremidad superior. Las articulaciones metacarpofalángicas, la extremidad postdistal de los metacarpianos, con la primera falange o falange proximal, y las articulaciones interfalángicas que hay entre las falanges de los dedos. Entonces, en la mano vamos a encontrar las del carpo, intercarpianas, mediocarpianas, intercarpianas entre los huesos de una misma hilera, mediocarpiana entre la primera y la segunda. Luego vamos a encontrar las que se dan entre el carpo y el metacarpo, entre los huesos del carpo de la segunda hilera con los huesos metacarpianos, las intercarpianas, que es entre el primer metacarpiano y el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto, las metacarpofalángicas entre el carpo y las falanges, y las que se unen entre las falanges. Bien, este ha sido el video de hoy. Espero puedan comprender un poquito mejor las articulaciones, y esas son las articulaciones más importantes del miembro superior.